Darío Stanraiver es demasiado humano. Séptima temporada en Futurock. Pascuas, Pascuas, felices Pascuas. No, esa era la canción de la Navidad, pero bueno, conocemos un solo ritmo religioso y se lo aplicamos a todas las festividades. ¡Viva la Pascua! Se terminó la Pascua, Dios ya murió, se renueva el año, porque lo interesante del festejo de la Pascua es que todos los años repetimos la misma historia, ¿no? Y es algo que tiene que ver con las ritualidades, como que este tipo de conmemoraciones tienen sentido en la medida en que se repiten, ¿sí? La Pascua judía, además, hace alarde de ello, ¿no? O sea, nos juntamos toda la familia a rememorar la salida del pueblo hebreo de Egipto, y van pasando los años y el tipo de rito que haces es exactamente el mismo, ¿sí? Más rimbombante es la pasión de Cristo y su crucifixión renovada todos los años. O sea, murió una vez de una manera salvaje y cruel. Hay que repetir permanentemente el estigma. ¿Para qué? Para, bueno, de algún modo tal vez la tragedia de lo humano se trate de eso, de no olvidar esa fractura que somos. No olvidar que en definitiva lo de siempre, la finitud, la mortalidad, nacimos para morir y toda la verga atómica que atraviesa permanentemente nuestra conciencia de que acá hay algo fallido, fracturado, ¿no? Fallido, fracturado. Hoy es lunes 18 de marzo, terminó la Semana Santa, ¿sí? Mi hijo menor me dijo, ¿por qué se llama Semana Santa si son 4 días? Bueno, es un interesante momento como para reformular la idea semanal del tiempo, también podríamos aprovechar, pero no, justamente las fiestas religiosas lo que no tienen es ningún tipo de carácter de renovación, no se renueva un pomo, sino en todo caso, o en el mejor de los casos, se resignifica, que es otra cosa. Porque no es lo mismo para cada uno de nosotros, calculo, la experiencia de estas fiestas que pasaron, no es lo mismo siendo nosotros diferentes cada vez. Lo que era para cualquiera de ustedes, el festejo que sea, vieron que en la Semana Santa coincide un poco el festejo cristiano, el judío, y me imagino de chiquitos, muchos de ustedes viviendo, digamos, la escena de la fiesta con toda su liturgia, sus juegos, sus situaciones, sus narraciones, vivirla de un modo a vivirla después cuando uno, va creciendo. Y lo que impacta en uno no es lo mismo, incluso cuando uno decide que la cosa no nos impacte, es también una decisión, ¿sí? La indiferencia es también un temple, es una toma de posición, es un modo de afectación, ¿sí? El que nada me afecte es un modo de intentar decidir sobre las afecciones posibles. Pero bueno, evidentemente vamos heraclíteamente siendo siempre otros, y también nuestra manera de relacionarnos con las fiestas son otras. El tema de hoy es la muerte de Dios. Y no pude no empezar con las Pascuas porque, estamos acostumbrados a una versión de la muerte de Dios, la nietzscheana, por darle un nombre. La famosa frase de Nietzsche, Dios ha muerto, que se repite de diferentes modos en distintos textos, ¿sí? Hay una formulación muy clara en la Gaia Ciencia, que si no me equivoco es la primera vez que empieza a dejar ahí, circular Nietzsche la idea de este Dios que muere, una idea que tampoco es original de Nietzsche, sino que también estaba ya dando vueltas por la literatura y la filosofía de la época, ¿sí? Ese nihilismo extremo que se expresa en la posible muerte de Dios. Porque una cosa es que Dios no exista, otra cosa es que muera, ¿sí? Vamos a verlo ahora, y que muera
supone también dos variables, o lo que muere es la metáfora de Dios, que es un poco la lectura nietzscheana, o si nos ponemos literales, que es mucho más interesante y apasionado, ponele que realmente Dios existió y murió. Sería una catástrofe apocalíptica increíble, digo, por todo lo que implica que haya existido la omnipotencia en sí y que en tanto omnipotencia haya decidido implotar. Me parece como fascinante. Y ni hablar si el Dios que muere es el Dios antropocéntrico, o sea, que lo concebimos absolutamente con rasgos así como superhumanos, que además muera, te haces toda la película de una especie de autocadaverización de Dios, como decía Philip Mailander, ¿no? Una especie de suicidio divino, que es la única manera de que Dios muera, porque si Dios realmente existió y muere, nadie puede matar a Dios porque no le da el piné ni le da el poder. El único que puede matar a Dios es Dios mismo. Digo, si hubo una muerte de Dios a partir de un Dios literalmente que muere, solo puede ser, por, digamos, derivación lógica, un suicidio la muerte de Dios, salvo que Dios no haya sido Dios, porque si cualquiera lo puede matar es porque de Dios no tenía nada, ¿no? Pero después hay otra variable que tiene que ver no con la variable nietzscheana, que es la idea de la muerte de Dios, que reconocemos filosóficamente, con todos sus afluentes literarios, sus derivaciones filosóficas posteriores, sino que hay otra muerte de Dios, que es la de la Pascua, que a veces lo olvidamos. Qué rico café para esta noche de lunes. Saben que no es noche, porque no es en vivo el programa. Son las 9 de la mañana, estamos todos acá tipo de... intentando despertarnos después de una Semana Santa grosera, digamos, por la cantidad de tiempo que estuvimos, digamos, paveando. Yo ayer, domingo, por ejemplo, le dediqué el domingo de Resurrección a ver 3 partidos de fútbol seguidos. Y fue como... soy otro, o sea, cambió mi cuerpo, cambió mi mente, cambió mi energía. Bien, la otra muerte de Dios, que no la reconocemos como tal, porque cuando decimos la muerte de Dios, solemos como, digamos, pensar desde Nietzsche en un acontecimiento filosófico que deja al ser humano sin una fundamentación última de la realidad. Ese descentramiento de lo real o del mundo. Les decía que aparece por primera vez esta idea en la Gaia Ciencia, pero después es una idea que atraviesa todo el Zaratustra. Así habló Zaratustra, libro de Nietzsche donde hay muchas presencias de la ausencia última de Dios. Porque en la Gaia Ciencia la muerte de Dios viene con un anuncio. Lo interesante es que no es que Dios muere y ya, viste, como tipo una especie de catástrofe natural que no te das cuenta. Yo me imagino el fin del mundo como explota el núcleo duro de la Tierra y un día estás ahí, te tomas el subte y ¡pum! O sea, pero ni te das cuenta, porque una explosión así, digamos, de la Tierra entera donde todo se vaya al cuerno, no es que te da tiempo, viste, de saber qué hacer. O sea, te puede agarrar en el lugar, te imaginas si te agarra meando, por ejemplo, ¿no? El fin del mundo, interesante, digamos, la sensación, digamos, no hay sensación porque el fin de todo es el fin de la sensación también, ¿no? Esta cosa, nadie siente la muerte. Sentimos el dolor previo, sentimos un montón de cosas, pero el hecho mismo de, digamos, dejar de vivir no es una percepción que uno pueda tener, ¿sí? Pero, digo, viene con un anuncio, ¿vieron? Esto es lo interesante, por eso es también lo tragicómico del asunto, que es que en la Gaia Ciencia es un loco, de hecho se llama así, es el parágrafo 125 de la Gaia Ciencia, donde un loco llega al mercado. No es casual que sea el mercado, porque es toda una parodia del Nuevo Testamento, justamente, que es lo que olvidamos, ¿sí? Esta segunda muerte de Dios, ya la voy a contar, pará.
que es la de Dios crucificado, ¿no? Pero en Nietzsche está claro la parodia, porque Jesús va al mercado y se pelea con los mercaderes, podríamos decir hoy con la mercantilización de la existencia, y especie de profeta o antiprofeta que es el Zaratustra llega al mercado y anuncia que Dios murió, pero anuncia algo peor, porque dice, con la muerte de Dios muere también lo humano. Imagínense, la gente ahí en el mercado se le caga de risa, que va a morir lo humano, estamos todos acá, digamos, pero es increíble, ¿no? La resistencia del ser humano a su decadencia, dice ahí el Zaratustra, ¿no? Cómo le gusta al último hombre, así lo llama, los últimos hombres, que son aquellos que resisten y quieren permanecer en un mundo, digamos, degradado, ¿sí? En un mundo degradado, porque todos los valores que nosotros defendemos como humanidad para el Zaratustra son todos una verga, ¿no? O sea, son los que hay que trasvalorar, los que hay que sacarse de encima, hoy diríamos lo que hay que deconstruir, ¿sí? Entonces, en el Zaratustra, esta especie de loco insensato se transforma ya en el antiprofeta que llega al mercado y viene a anunciar muchas cosas, no solo la muerte de Dios y la muerte del humano, sino un montón de crisis en las que estamos viviendo. Son 80 discursos que desarrolla en 4 secciones. Vamos a dedicarle un programa al libro solo, al Zaratustra, que es fascinante. Y bueno, y en muchas de las secciones aparece, en muchos de los discursos aparece la muerte de Dios, ¿no? Como narrada de distintos modos, ¿sí? Cómo el ser humano prefiere, de algún modo, permanecer en la metáfora de la existencia de un absoluto, porque nos calma, nos tranquiliza, nos da contención, ¿no? Una especie así de cobertura frente a lo insensato del morir, ¿no? Digo, en definitiva, todo empieza y termina ahí, que es la imposibilidad de poder convivir con el hecho de nuestra propia muerte, ¿sí? Morir se muere todo el mundo alrededor y eso más o menos uno la maneja, creo. Pero el propio morir, que es, como decía antes, una experiencia que uno nunca termina de tener experiencia, sin embargo, anticipadamente se vuelve muy angustiante. Y entonces este aferramiento a que esta metáfora perdure. La otra muerte de Dios es la de la Pascua. Es muy, muy, muy interesante también la vuelta que hay ahí. La muerte del grano de café, que se hizo café, que se hizo bebida. La muerte de la bebida, que se hizo un líquido que se introdujo en mi cuerpo. Linda manera de pensar disoluciones y reapropiaciones de la materia, ¿no? Y algo de esto hay también en este planteo. O sea, a veces nos olvidamos que el relato cristiano, ¿sí?, de la muerte de Cristo es de algún modo la muerte de Dios, porque es Dios hecho hombre, que de algún modo, digamos, es el que es crucificado. Mira, estoy llorando, no, pero me atraganté con el café, no es que no es que me agarró una especie de emoción o estremecimiento religioso. Bueno, ya está. Esto es por hablar en contra de Dios y todo eso, siempre hay algo, ¿viste? Siempre hay una venganza. Y si tiene que ver con un mero atragantamiento, ya al toque que lo lees y que decís, Dios me está escuchando y se está vengando. Dios está tremendo, ¿sí? Hoy técnicamente nos costó empezar con el programa porque Dios no se banca, digamos, que hablemos. La otra vez me pasó, ¿sabes qué? Mariana Collante, ¿cómo andás? Sophie Cornell, acá el equipo, estaba tomando un café después de unos análisis que me fui a hacer, que aparte me fui a hacer con miedo los análisis, entonces ya estaba medio temeroso.
Y me voy a tomar un café y aparece una persona y me viene a saludar a mi mesa y me dice, estoy justo por dar un examen sobre Spinoza. Mirá, yo vengo a hacerme un examen de sangre. Y me dice, me vengo a hacer un examen sobre Spinoza. Bueno, no me vengo a hacer, estoy estudiando pero un examen sobre Spinoza que tengo que dar a la tarde. No entiendo nada, vi tu clase ahí en YouTube y menos. O sea, todo mal, ¿viste? Y yo estaba con mi media luna y mi café con leche. Y me dice, ¿te puedo decir algo? Una crítica. Le digo, es muy temprano, por favor, no, te la digo igual. ¿Qué? No te metas con la iglesia. Le digo, mirá, hago lo que se me canta el orto, ¿viste? Pero se lo dije con una sonrisa. Y nada, me dijo, no, perdón, te lo dije mal. Lo que te quería decir es que no hace falta que le pegues tanto a la iglesia. Bueno, pero me dijiste, no, por algo te sale así, digamos, no es casual. No importa, vale, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Digo, doy este ejemplo que es cercano, porque realmente es increíble que en el siglo XXI, ¿no?, haya tanto aferramiento a ciertas instituciones, porque yo qué sé, uno puede, o sea, prefiero aferrarme a la democracia, no sé, hay instituciones que por lo menos tienen como, digamos, una fundamentación más universal. O sea, o más igualitaria, o en busca de la justicia. No digo que el espíritu religioso no lo tenga, pero en términos institucionales, digamos, nada. O sea, te digo a vos, la que me dijiste eso, y a todos, o sea, no, déjame hacer la crítica que quiero a quien quiera, que en realidad y en definitiva, cuanto más críticos nos volvamos de las instituciones, más vamos a recuperar cierta vocación que se va perdiendo. A mí me interesa eso de la muerte de Dios también, que es que de algún modo, en términos filosóficos, la muerte de Dios hace que todos nos volvamos deidades de nosotros mismos. Y eso supone una responsabilidad enorme. Prefiero toda la vida un mundo sin Dios, en el que nos pongamos de acuerdo desde el conflicto incluso, que alguien que se cree el representante único de Dios en la tierra y nos baja líneas a todos. No, pero no me cabe duda que prefiero en ese sentido, ¿sí? Y no estoy con esto matando lo religioso. Diferenciemos religión de religiosidad. Lo religioso, la religiosidad, no solo pervive, sino hasta, les diría, debería pervivir más allá de las instituciones y emanciparse de las instituciones sobre todas las cosas. Igualmente el relato cristiano me parece fascinante. Me parece fascinante más allá de los dogmas, porque es como esta sensación, leyendo un poco también los textos, ¿no?, de la encarnación divina en un Cristo, en una persona, Jesús, que de algún modo decide, ¿sí?, siguiendo ontológicamente una fatalidad, un destino, morir por lo humano para que lo humano se redima. Tremendo. Diría completar el círculo de lo real, ¿no? Dios magnánimo se hace nada, humano, se hace un humano que muere. O sea, piensen la omnipotencia de Dios que encarna no solo en un ser humano, sino en un ser humano al que todo el mundo faja, al que torturan y que termina muriendo, que es justamente la muerte de Jesús en la cruz, es exactamente el extremo opuesto del potencial esencial de un Dios que por definición es inmortal. O sea, es increíble que lo inmortal no solo se vuelva mortal, sino que muera. Está bien, resucita, obvio, la historia tiene que terminar así. Es como una especie, ¿saben de qué? De mito del héroe. ¿Vieron ese viejo, esa lógica del mito del héroe donde Dios es el gran héroe de la historia, tiene que pasar por todas las estaciones para ser realmente Dios? Si Dios no muriese, no sería Dios, porque le faltaría algo: morir. Tiene que morir para que después pueda dar cuenta
de esa totalidad absoluta que de algún modo para el cristianismo el Dios judío no tiene, porque es como que no se le anima a ese último embate, ¿no? Que es salir a, de algún modo, dejar de ser quien es. Obvio que la historia está contada desde la posterioridad, o sea, Dios ya sabe que va a resucitar, comillas, que lo humano, el alma de Dios, el Espíritu Santo, como la tercera persona o figura de lo divino, pero bueno, digo, hay que estar ahí en la cruz. Y ese grito de Jesús diciendo, Padre, ¿por qué me abandonaste? Es piel de gallina, piel de gallina. Yo no soy creyente y me fascinan las historias religiosas. Me fascinan, no las voy a abandonar nunca. Ayer me dormí leyendo porque le conté a mi hijo, pobre, le vuelvo loco, le conté la historia de Moisés, y me había olvidado un detalle, entonces cuando se durmió me fui a la cama con el Éxodo y me fui durmiendo y después obviamente soñé barbaridades, porque imagínate, lo último que lees es un texto sobre la esclavitud y todo eso, las plagas, tremendo. Pero también vamos a dedicarle un programa al Génesis. Mariana anota, todo, no puede creer las boludeces que decimos acá. Bueno, gente, nada, la muerte de Dios básicamente es un acontecimiento filosófico que vamos a analizar después de la pausa. Demasiado humano. Con Darío Stanraiver. Hasta las 21. Futurock. Tanto se ha escrito, ¿no?, sobre la muerte de Dios, tanto, pero tanto, que un poco lo que decíamos al inicio del programa, ¿no? Cuando uno conmemora y repite cada vez los festejos, también hay temas que nos acompañan permanentemente. Yo me acuerdo la primera vez que escuché sobre esta idea del Dios ha muerto y no la solté más. O sea, increíble que la otra vez recuperaba textos míos de los 16, 17 años, ya hablaba de esto. Insoportable que durante toda la vida venga, digamos, con los mismos temas, ¿no? Uno puede decir que el ser humano es eso. Básicamente, la mayoría de los grandes temas del ser humano, digamos, no se han movido de 2 o 3 ejes. Obviamente van como reconfigurándose con los tiempos, con la tecnología. La tecnología marca un cambio, pero el tema es el mismo. Uno puede decir, no sé, el problema de la virtualidad en nuestro tiempo, pero la relación entre lo real y lo aparente, el mundo de lo real, el mundo de la imagen, ya está en la alegoría de la caverna. Y es obvio que en esa época no existía ni el WhatsApp ni las redes sociales, pero no importa, digamos, hay una matriz que permanece. El tema de si hay un Dios o no hay un Dios también es un tema que permanece hasta hoy. Quiero decir algo, y tenemos 2 invitados de lujo que nos ayudan a pensar, no solo desde la mente, sino también desde el cuerpo, ¿sí?, esta cuestión. Pero quiero decir algo en relación al concepto, ¿sí? El concepto nietzscheano de la muerte de Dios, básicamente lo que establece es la conciencia que el ser humano toma de haber creado la ficción ordenadora y farmacológica de lo divino. O sea, Dios muere para Nietzsche cuando nos damos cuenta de que en el derrotero de la cultura humana necesitamos crear esos grandes valores, esos grandes fundamentos, ante la imposibilidad de dar una respuesta última a la cuestión de la existencia. En algún momento hay que hacer toda una genealogía, ¿no?, de cómo se fue creando en distintos momentos y en distintos pueblos las distintas religiones. Pero hay como una necesidad imperiosa del ser humano de aferrarse a una metafísica que dé respuestas a esa pregunta última por el sinsentido. El ser humano crea a Dios porque no tolera saberse efímero. Y Dios es la garantía de la trascendencia, de la eternidad.
que viene además con una coacción práctica directa, que es que para llegar a la eternidad, en la vida terrenal, que es nada frente a la eternidad, tenemos que portarnos bien. Donde portarse bien básicamente es hacer lo que el poder necesita que hagamos. Entonces, toda metafísica viene con una ética. Hasta diríamos nietzscheanamente que la metafísica no es más que una derivación necesaria, una invención de el único objetivo real que se esconde detrás de la religión, que es el disciplinamiento. Ese disciplinamiento se logra a partir de la convicción de que realmente hay una manera de trascender a la muerte y que depende de cómo nos comportemos en vida. O sea, el cielo está para los que nos portamos bien. No para mí, ni para ustedes, porque están escuchando este programa de mierda. O sea que ya tienen una pata en el infierno. Lo que dice Nietzsche es que con el paso del tiempo y sobre todo con el inicio de la modernidad, se va develando la matufia, ¿sí? Matufia es una palabra muy argentina, ¿eh? Yo sé que este programa no lo escuchan solo en Argentina. Se va develando, ¿sí? la trampa, eso es la matufia, la trampa de este razonamiento, hasta que nos damos cuenta finalmente que esa trampa tuvo que, esa trampa funcionó en la medida en que nos la creímos. La metáfora de Dios tiene sentido en la medida en que en algún momento dejamos de visualizarla como metáfora. Si no, no funciona. La eficiencia, de la mentira es que nadie devele su carácter de mentira. En definitiva, una verdad, diría Nietzsche, es una mentira bien eficiente, ¿sí? Que cumple con su propósito, que es que todo el mundo termine creyendo en sus postulados, pero además que esa creencia, esa convicción tenga un correlato práctico, que es sentirse bien. Evidentemente no funcionó, porque si no, no hubiésemos salido a desmitificar a Dios. O sea, hay algo de esa metáfora que no funcionó, porque si no, seguiríamos todos creyentes y felices, porque todos esperando morir para ir al más allá. Evidentemente hay algo de eso que hizo ruido y que está más desarrollado por Nietzsche, y entonces fuimos dándonos cuenta de que esa metáfora, era una metáfora, era una creación humana, ¿sí? Eso es la muerte de Dios. La revelación o la antirrevelación, diríamos. Vieron que revelación en griego es apocalipsis. Es un apocalipsis la muerte de Dios, pero el apocalipsis es darnos cuenta que Dios en realidad es una gran fantasía, es una cagada. O sea, si a mí me preguntas, ¿qué preferís? ¿Darte cuenta de que Dios es una mentira o creer toda la vida y morirte feliz, tranquilo, calmo y sereno de que tu alma y tu cuerpo del orto van al más allá por la eternidad de los tiempos? La segunda, es muy larga, pero la segunda, siempre la segunda. No sé, ¿eh? Viste que uno suele decir esas boludeces como prefiero vivir en la docta ignorancia. O sea, ser feliz sin darme cuenta. Bueno, evidentemente por algo no. Y algo nos calienta también el ir con el martillazo nietzscheano de algún modo a derrumbar todo ídolo de barro, ¿no? Todo ídolo de piedra. Bueno, Mariano Dor, amigazo de tantos años, es docente de taller de escritura, metodología de la investigación y filosofía y estética en la UNA, Universidad Nacional de las Artes. Colabora en el suplemento cultural de Página 12 y en la revista Otra Parte. Publicó los libros Pregúntale, Musulmanes, que es una novela exquisita, y Osvaldo. Es integrante del comité de redacción de la revista Instantes y Azares, Escrituras Nietzscheana, y acaba de publicar Nietzsche Deconstruido, ¿sí? Un librazo que acaba de publicar en el cual, entre otras cosas, explica la muerte de Dios, y obviamente le preguntamos a Mariano Dor
cómo interpreta él la frase de Nietzsche, Dios ha muerto. La forma de interpretar la muerte de Dios en Nietzsche, desde mi punto de vista, tiene que ver con pensar qué sería un Dios vivo. ¿Qué sería un Dios vivo? Entonces, Dios está muerto, Dios ha muerto. Hay una frase en el Evangelio que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Jesús el que lo dice, ¿no? Dios ha muerto implica la caída de esos fundamentos. Es decir, que ya no hay un solo camino, hay senderos. Ya no hay una verdad, sino que la verdad ha sido puesta en crisis, está deconstruyéndose, para decirlo un poco con un anacronismo, pero está deconstruyéndose, es decir, la verdad como tal está en crisis, está desfundándose. La vida deja de ser una y deja de ser una promesa para convertirse en formas de vida. Esto implica al mismo tiempo una caída sobre la nada, y la nada podría convertirse en una sombra de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos para enfrentar esa potencia de la sombra del Dios muerto? Interpretando, creando sentidos en la nada. ¿Hay una nada? Hay una nada. Creamos sentidos sobre esa nada. Somos intérpretes que al mismo tiempo, crean interpretaciones, son interpretados como tales. Somos una interpretación, y de eso se trata, asumir la muerte de Dios. Un genio, un capo, un hermoso. Mariano, gracias por participar. Muchas cosas, ¿no?, aparecen en todo lo que dijo. Sobre todo la cuestión del nihilismo, ¿no? Arranquemos por ahí, que es lo último. Donde mete casi como un guiño la cuestión de la sombra de Dios, la sombra del Dios muerto. ¿Por qué? Porque donde parece ser todo tan simple, que es Nietzsche anunciando la muerte de Dios como el fin de la metáfora, y anunciando entonces esto que decía Mariano, la necesidad del ser humano de construir el sentido, un sentido que ya no es absoluto. Digo, muerto Dios, lo que el ser humano construya como sentido va a cargar con la finitud propia de lo humano. O sea, solo a Dios le podemos creer la verdad. Al ser humano lo que le podemos creer son bocetos, son interpretaciones, como decía recién Mariano Dor. Entonces, la muerte de Dios habilita la democratización del saber. El hecho de que todo lo que digamos sobre las cosas lo decimos, o sea, no es más que una estructura de sentido lingüística con pretensión de cierta verdad, pero totalmente consciente de ser un escorzo, ¿no?, una posibilidad, nunca la verdad. Esto es lo que habilita la muerte de Dios y es fundamental. Ahora, para los que están acostumbrados a vivir desde absolutos más firmes, que el mundo ingrese a una deriva hermenéutica, interpretativa, es visto como un caos, como una anarquía, como una nada. O sea, muerto Dios queda la nada, por eso cada uno va a esta especie de visión así tipo post-apocalíptica, donde con la muerte, ¿no?, decía Dostoyevsky, si Dios muere todo está permitido. Gente, es al revés. Digamos, todo está permitido si Dios existe, porque la existencia de Dios hace que aquel que se crea su administrador en la tierra se permita lo que se le canta el orto en nombre de ese Dios que él cultiva. No es que si Dios muere todo está permitido. Si Dios muere, tenemos que poner nosotros el hombro, el cuerpo en el barro y salir a construir el mundo que ahora no viene siendo consecuencia de ninguna metafísica, de ningún destino. En cambio, digamos, los que están convencidos de la existencia de Dios se permiten lo que quieren en nombre de esa supuesta promesa o fantasía. Entonces, vuelvo, digo, la sombra, cuando Mariano dice la sombra del Dios muerto, refiere a otro parágrafo de la Gaia Ciencia, que es el 108, que dice algo así como, cuando Dios muere, ¿sí? No dice así, dice, Dios ha muerto, sin embargo,
sus sombras aún nos recubren. La verdadera emancipación del ser humano de Dios se dará cuando nos emancipemos también de sus sombras. Algo así dice el parágrafo. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que por ahí ya no creemos en el Dios de las religiones tradicionales, pero seguimos totalmente como engarampados en creencias absolutas de valores que suponemos que son incuestionables. En la medida en que haya una estructura donde sigamos como, digamos así, adoctrinados por verdades incuestionables, entonces Dios sigue vivo. Esa es la idea. Sus sombras aún permanecen. Porque el problema, lo digo de otra manera, Dios es otro nombre de la verdad. El problema no es Dios, es la verdad. El problema no es ni Dios ni la verdad, es el absoluto. Es creer que hay algo que tiene valor por sí mismo independientemente de sus condicionamientos culturales, terrenales, territoriales, subjetivos. Increíble creer que hay algo independiente de lo que el ser humano haga con eso, que no significa que no haya una realidad. Una cosa es que haya una realidad y otra cosa es lo que nosotros percibimos, concebimos, racionalizamos de esa realidad que ya supone el soporte humano, ¿no? Le pedimos también a otra persona, un amigazo también de años, que es Hugo Mujica. Hugo es quien más a mí me ha inspirado muchas veces. He compartido charlas con él sobre el tema de la muerte de Dios. Es poeta, ensayista y pensador y cura, ¿no? De muy joven estudió Bellas Artes en Buenos Aires, emigró, se estableció en Greenwich Village, donde vivió durante la década de los 60. Ahí conoció la vida monástica de la orden trapense y permaneció como monje bajo voto de silencio durante 7 años. En ese mundo silencioso comenzó a escribir poesía y lo sigue haciendo hasta hoy. Se ordenó sacerdote, estudió teología y antropología filosófica y se convirtió en un especialista de la obra de Martin Heidegger. Tiene un montón de libros publicados, ensayos y poemas. El año pasado publicó el ensayo Señas hacia lo abierto, los estados de ánimo en la obra de Heidegger. Sus últimos libros de poesía publicados son A las estrellas lo inmenso y Barro desnudo en estos últimos 2 años. Tanto Hugo Mujica como Mariano Dor tienen Instagram. Mariano Dor con doble R, Hugo Mujica con J. Búsquenlos en Instagram, que es maravilloso todo lo que suben y lo que hacen. Hugo nos hace una reflexión y después recita un poema, pero vamos primero con la reflexión, que quiero retomar algo de lo que él dice ahí, y después vamos con el poema. Lo escuchamos. Hablar de las Pascuas, del misterio de la muerte y la resurrección de Dios, o hablar de Dios, vaya exageración. Cuando uno es chico, pregunta a la madre o al padre quién hizo todo. Entonces la madre o el padre le dice, lo hizo Dios, y uno dice, ¿quién hizo a Dios? Y la madre dice, anda a jugar con los chicos. Es la castración de la fe. Porque lo que importa es el más allá de Dios, el Dios sin la palabra Dios. Lo que más importa es liberar a Dios de Dios. Tengo un poema que termina diciendo algo así como: a cada vida da a luz su Dios. Y lo vamos dando a luz con nuestras muertes, con nuestras resurrecciones, redenciones, traiciones. Lo vamos dando a luz y sombra, que quizás sea un Dios más Dios. Quizás se esconda en las sombras de su propia luz. Otra persona que amo. Hoy estuve con 2 enamorados. Es fascinante, además, conociendo la obra de Hugo,
bueno, sus 7 años de silencio, que después se traducen en escribir poéticamente, la necesidad del cuidado de la palabra en Hugo Mujica. Porque Hugo es consciente que en la palabra está todo y nada. Que la palabra puede ser la principal herramienta de traición y al mismo tiempo en su retracción el principal impulso para alcanzar algún tipo, como decía él, de luz y sombra, pero de percepción por fuera del disciplinamiento de lo cotidiano. Liberar, qué fuerte cuando dijo, liberar a Dios de Dios. O sea, hay un Dios concebido, hay un Dios pergeniado, hay un diseño de Dios absolutamente afín a lo que nosotros necesitamos de Él. Pero tal vez, si hay un Dios, no tiene nada que ver con eso. Y es como que mucho más humildemente nos está pidiendo permiso permanentemente en esas sensaciones muchas veces inexpresables, imprevisibles, que nos impactan, nos llevan puestos casi sin querer, ¿no? Sensaciones hasta inconvenientes, que nos hacen dudar o de construirnos de todo lo que hasta ese momento creemos saber. Y ahí irrumpe. Yo creo que la experiencia de Dios y de su muerte, la experiencia de Dios es la experiencia de Dios y de su muerte. Me queda claro eso, el relato es, va entero, ¿no? Se experimenta emocionalmente más que analíticamente. Por eso, digamos, a veces un poema termina siendo mucho más contundente que 1000 páginas de un ensayo acerca del origen y fundamento del concepto divino de la chota. No, digamos, a veces no solo en un poema lo que el poema dice, sino la forma en la que está expresado, en la que se enuncia, termina siendo así como una especie de andamiaje que se arruina, ¿no? Se derruir, no me sale la palabra, se derruye, no sé si se dice ahí, bueno, y va en ese polvo, ¿no? Cuando un edificio cae, ese polvo de algún modo habilita eso, un eco de otra cosa. Escuchamos a Hugo Mujica y un poema sobre la Pascua, sobre la muerte de Dios. No mucho antes de la puesta del sol, sentado en el alféizar de una celda monacal, miraba todo o nada, lo abierto. Monte arriba la quietud del cielo, una silenciosa primera estrella y su promesa de tantas otras. Rocas abajo, el flujo y reflujo del mar y su estruendoso estallido. Entre ambos la inmensidad sin regreso, la mirada sin reflejo, el olvido de sí. Lo recuerdo, lo atesoro, en las dos palabras que sin pronunciarlas me escuché diciendo: Dios sobra. Fue ahí, sobre el mar Egeo, el más diáfano de los mares que he conocido, donde sin saberlo ni buscarlo, en esa estrecha celda de piedra y desnudez del monte Athos, ahí, mirando desde esa ventana abriéndose hacia allá sin adentro ni afuera, que se me dio el nacer a lo más inmenso que Dios, la libertad. La libertad desde la que hasta él mismo nació. Tremendo. Dios sobra, es tremendo. Dios es sobra, además, ¿no? Es un resto que imposibilita que nadie pueda creerse más de lo que es, ¿no? Y la libertad, que es justamente lo abierto, como dice Hugo. Esa libertad, digamos, que Dios mismo tuvo que darse para ser quien fuese que sea, si hubiese algo. Siempre hay algo previo. Siempre hay algo previo. Eso es Dios, una huella, ¿no?
que siempre haya algo previo, que la pregunta nunca ceje, que la pregunta nunca se disuelva, que siempre podamos seguir preguntando. Tal vez Dios se reduzca a eso, a la posibilidad de ese resto que siempre nos conmine a seguir preguntando. Lunes, demasiado humano. Demasiado humano. Con Darío Stanraiver. Hasta las 21. Bueno, programamos hoy sobre la muerte de Dios, ¿no? Uh-huh. ¿Murió para vos o...? Sí. Sí. Hace tiempo. ¿Pero existió y murió? ¿O nunca existió? Sí, la sombra, me gusta la idea de la sombra, ¿no? Pero la sombra todavía está. Sí, Esa es la cagada. Bueno, en el espacio del Grupo Planeta hoy presentamos el libro de Camila Fabbri, Estamos a salvo. Un libro de cuentos editado... Mira, me quedo ahí. No, acá. Ahí está. Editado... Acá está. Gracias, Male. Editado por Seix Barral. ¿Sí? Autora de Los accidentes y del día que apagaron la luz, Camila Fabbri ofrece un conjunto de cuentos que se destacan por su crudeza y su ritmo mirá qué palabra, desasosegante. O sea, así como de un sosiego que se va perdiendo, diríamos, ¿no? Uh-huh. En todos ellos late un conflicto que no se explicita, pero que va acumulando tensión de uno en otro. Y sin embargo, pese a la fragilidad humana que evidencian, la posibilidad de renovarse y sobrevivir es tan real como la magnitud de las amenazas. Para los protagonistas de estos cuentos, en su mayoría mujeres y niños, las demás personas, así como el mundo animal y los fenómenos naturales, son a la vez un espejo de sus comportamientos y sus reacciones y una fuente de peligros omnipresentes y atávicos. Arranca con una cita de Charly García. ¿Cuál fue el momento más feliz de tu vida?, le preguntan a Charly. Y dice: cuando salté a la pileta desde el 9º piso, entre el 4º y el 3º miré al cielo esperando ver a Dios. No vi nada, dice. Y me reí. No vi nada y me reí, termina diciendo Charly García, pero entre el 4º y el 3º, ¿no? Porque aparte venía cayendo, claro, del 9º para abajo. Me mata esto, ¿no? Porque esperó ver a Dios, no lo vio y se rió. Hay una frase de Nietzsche, del Zaratustra, que dice que cuando un dios se creyó el único, el resto se murió de risa, ¿no? Que tiene algo de eso, sí, ¿no? La risa es como una forma también de liberación, ¿no? Bueno, muy bueno. Yo estuve leyendo algunos cuentos tan tremendos. Por ejemplo, Triste Reino Animal. Los títulos de los cuentos: Meteoro, Linaje, El calor era rebelde, Furia, Planta sin tutor. Cuentos cortos, una tradición muy argentina, sí, también, ¿no? Sí. Vos sos la especialista. Camila Fabbri, escritora, directora de teatro y actriz, ha sido publicada en España, México y Chile y traducida al inglés y al portugués. En el 2001 fue seleccionada por la revista Granta entre las 25 mejores narradores en español menores de 35 años. ¿Sí? Gracias al Grupo Planeta. Camila Fabbri, Estamos a salvo. Mariana Collante. Bueno, yo traje una novedad, que es que el autor ha muerto. Viste que también. Gran noticia, concepto momento. Foucaultiano. La muerte, sí, de la autora y todo un trabajo. Sí. Obvio, pero acá empezaron los formalistas rusos diciendo: vamos a analizar los textos ya con de manera autónoma, ya claro, el autor no nos interesa. Esta cosa tremendo, psicologista de, sí, bueno, está triste y por eso escribió este texto. No nos interesa tal eso. Cual. Ya los rusos dijeron: no. Separemos al autor de su obra. Claro, y después se fue avanzando en esa idea. Roland Barthes y Foucault fueron los que lo mataron. Uy, lo rompí todo. Acabas de matar el estudio. No, pero totalmente, Marian. Lo que pasa es que con Foucault hay algo mucho peor, que es la idea de que en realidad todo lo que vos escribas, como lo retomaste y resignificaste de otros, tampoco es nada original. Claro, exacto. Digo, la fuerza del concepto de la muerte del autor es la muerte de la originalidad. Exacto. Y eso es, para esa especie de pretensión omnipotente, y no solo del ser humano, sino del que escribe, ¿viste? Total. Que cree que está haciendo historia. Crea desde la nada, aparte, wow, la inspiración, el talento, claro. Mirá lo que se me ocurrió.
Sí, bueno, no. Está reescribiendo y reestructurando un montón de ideas que ya circulaban. Pero traes un grosso. Claro, bueno, en esta, cuando agarramos una novela, un texto, un cuento, lo que vemos es que hay un pequeño Dios ahí que está dosificando la información, presenta a los personajes, bueno, hace toda esa movida presenta la historia que se va a desarrollar. Manuel Puig lo que hace es otra cosa, que es fabricar un montajista. Y ahí a nadie no le cayó bien a nadie. Eso. A nadie, en su momento, ¿no? En su momento fue como muy cuestionado, es más, se burlaron mucho, porque además de montajista, de poner un montajista y no un narrador que te esté explicando qué piensan los personajes, él agarró todos los restos y los requechos de la comunicación, digamos, de las informaciones de los diarios provinciales, zonales, esas cosas sociales. Tremendo, que son de su pueblo, ¿no? De General su pueblo, Villegas. Claro. Las comunicaciones telefónicas, pero sin presentar quién está hablando, ¿no? El lector siempre, el lector tiene que ser como muy activo porque presenta dos personas que están hablando, no sabes ni cuántos años tienen, ni dónde están, ni nada, y a medida que la historia se va desarrollando, te vas dando cuenta quién habla primero, quién habla segundo, quién le responde, etcétera, etcétera, y todo eso lo va construyendo, pero el que está detrás de todo eso es un narrador medio fantasma. Entonces es como la versión extrema de ese pequeño Dios que hay en las narraciones. Cae la noche tropical, es el último libro que escribe Manuel Puig, se editó en el 88. ¿Qué tenés, el original? No. Ah, por la tapita. Sí, porque está hecha hicieron, a propósito. Exacto. Hicieron toda una versión así medio muy buena. Me encantó a mí este tipo de edición. De estética, sí. Y pone dos mujeres muy grandes, ¿no? Que una está viviendo en Brasil, la otra va de visita y están contando una historia del chisme, ¿no? Que también es otro de sus elementos de sus recursos. Claro, sí. Chisme, y está tomando la historia de una mujer que es argentina, que emigró es exiliada en realidad, y nada, tiene un mambo con un tipo, la mina psicoanalista. Muy divertido porque está obsesionada con un tipo, con analizarlo y con salir con ese tipo, ¿no? Entonces la otra le va contando, bueno, te voy a contar qué pasó tal día. Empiezan como a chusmear y vive enfrente, entonces ven si tiene luz, si no tiene luz, si fue bien, no. Bueno, están medio pendientes de eso y a la vez transcurre la vida, ¿no? Entonces sabemos mucho. Lo que a mí me gusta de Puig, y me parece que es como algo que no se vio en su primer momento, que es que los temas sociales siempre aparecen, ¿no? Entonces aparece la exiliada política en el 88, aparece también la estructura social de los trabajadores de Brasil, ¿no? Cómo estaban tan sin ningún derecho, ¿no? Uno de los personajes es como una especie de portero que tiene que vivir en el estacionamiento durante la semana para poder cumplir con su trabajo. Así que, y bueno, y medio que aparece la historia del portero también, entonces conocemos toda esa parte de Brasil. Tremendo. Recomendación entonces, Cae la noche tropical, la última novela, esta novela tan particular, la muerte de la novela diríamos, porque también en esa especie como de caleidoscopio. Claro. Que genera, o de montaje, cuestionamiento a la estructura de la novela tradicional. La novela tradicional que ya no existe Murió, más. Pero hace ahí mucho tiempo. Y él va a fondo con otra cosa totalmente diferente. Y recomendamos toda la obra de Puig. Todo lo de Puig para mí es como fundamental. Sí. Y especialmente este último libro. Muy divertida, aparte. Muy divertido, tal cual. Lo leías un montón, me dan ganas de volver. No, pero también es interesante, y con esto cierro, es los personajes que pone, que siempre son mujeres, y son dos mujeres grandes, que parece para la literatura no son personajes, ¿viste? Como claro. Dos mujeres que están hablando de los achaques, están chusmeando, cosas así. Y me parece que él hace literatura con eso. Totalmente. Bueno, gracias Mariana Collante. Se nos fue el programa, ¿eh? Murió Dios, murió el autor, murió la novela, murió el programa también. Mueren todos. Lautaro Monzani, Malena Amra, acá en el equipo técnico de la FUTU, Sophie Cornell y Marian aquí en la producción. Esto ha sido Demasiado Humano. Estamos muy felices de acompañarlos un año más en esta nueva temporada. Y bueno, se viene un programa el lunes que viene. Sí. ¿Cómo viene? Medio hot. Viene hot. Viene hot. Se viene un programa hot.
Para el lunes que viene nos metemos con temas kenchi. Bueno, nos vamos. Gracias por estar ahí. Esto fue Demasiado Humano. Demasiado Humano. Salirse de control.